Hola, buenas tardes, ¿cómo están compañeras? El día de hoy, el 20 de agosto, vamos a comentar un tema muy importante para la sociedad, para otros profesionistas que trabajan en la parte del área infantil y sobre todo también en la parte familiar, que puede ser mucha ayuda para que puedan buscar a un especialista, un profesionista que pueda apoyar en las cuestiones del desarrollo infantil, en los pequeñitos que lleguen a tener. Antes de entrar de lleno a esta parte de información, me gustaría que se presentaran y empezaría yo con la maestra Gabriela Soledad Joaquín Avendaño, ¿sí? Ella es licenciada en psicología clínica, tiene maestría en desarrollo y psicoterapia infantil, un entrenamiento en hipnosis ericksoniana y terapia breve. También trabaja dentro de la parte clínica con niños y adolescentes dando psicoterapia, así como en adultos. Y tiene una especialidad en evaluación psicológica. ¿Cómo está, maestra Gabriela? Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarles, estar aquí entre colegas, entre amigos y sobre todo compartir este tema tan importante, doctor Eric. Gracias por la bienvenida y bueno, esperemos hacer un buen conversatorio el día de hoy. Gracias, gracias. Bueno, continuamos con la maestra Teresa Herrera Castelán. Ella es licenciada en psicología con una especialidad en psicoterapia afectiva. Tiene una maestría en desarrollo educativo y también una maestría en docencia universitaria. Es docente a nivel de licenciatura y maestría en el Instituto Carl Rogers, ¿sí? Así como asesora tesis. Muy bien. Maestra Tere, ¿cómo está? Pues antes que nada, bienvenidos a este conversatorio. Gracias por la invitación, maestro Eri. Esperamos que esta plática que tengamos entre amigos, entre colegas, ayude a la comunidad universitaria. Gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la doctora Elsa García Domínguez. Ella tiene un doctorado en psicología, da clases también en la institución Carl Rogers, especialmente en la maestría de psicoterapia humanista y en la maestría de desarrollo infantil. En cuestiones de la parte clínica, trabaja con infantes, con adolescentes, dando psicoterapia y es directora de el USAER 109. Doctora Elsa, ¿cómo está? Hola, doctor Eric. Buenas tardes, queridos amigos. Me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes en este conversatorio y que esperemos que lo que aquí platiquemos sea de mucho beneficio. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y continúo conmigo. Yo soy el doctor Eric Hernández, tengo una licenciatura en psicología, una maestría en neuropsicología, también un doctorado en el Instituto Carl Rogers, y damos clases también en universidades en nivel de licenciatura y maestría, esencialmente en maestría del desarrollo infantil en la Carl Rogers, ¿sí? Y también trabajamos en la parte clínica con infantes haciendo el diagnóstico, trabajando con ellos, al igual que adolescentes. Bueno, ya que nos presentamos, ahora sí entremos de lleno al tema que platicaba al inicio, que tiene que ver con el desarrollo infantil. Y muchas veces nosotros, como miembros de una familia, con nuestros pequeños, conociendo a nuestros nietos, sobrinos, así como también a nivel profesional, pues vemos que algo puede suceder en nuestros pequeñitos, ¿sí? Entonces, quisiera iniciar este conversatorio con algunas preguntas para que ustedes, con sus conocimientos que tienen dentro del área profesional, así como en la parte de la docencia, podemos ir aclarando algunas dudas que puedan tener o profundizando en este tema. Empezaría con las siguientes preguntas y dicen quién quiere comentarlas, con quien dice primero yo. La primera de ellas está relacionado a qué áreas son las principales que determinarían un buen desarrollo en el área intelectual o cognitiva
en nuestros niños, en la parte infantil, como comentaba, en nuestros hijos, en la parte clínica, en algunos pacientitos que tengamos que son pequeños. ¿Sí? Otra pregunta está relacionada con qué edades adquieren esas áreas, es decir, a nivel cronológico, a los 3 años, 2 años, o qué podemos decir sobre ello. Y una tercera es que regularmente las cuestiones emocionales son característica de algunos pequeños, pero hasta qué grado lo podemos considerar normal o ya con dificultades, sobre todo en este tiempo que estamos pasando, en donde la convivencia familiar con nuestros pequeños llega a ser mucho más significativa porque pasamos más horas, ¿no? Muchas ocasiones por el trabajo no estamos tan en convivencia con ellos en cuestión de muchas horas al día, y en esta situación que estamos pasando y que pasamos, ¿cómo sería? ¿Quién quiere comentar algo, estimados maestros? Si quieren empiezo. Quiero englobar todas estas preguntas en una sola situación. Bueno, vamos a partir que todo profesionista de la salud debe determinar diversos factores para entender el desarrollo. Entonces, como ustedes conocen, el desarrollo debe ser integral. Para poder nosotros ir identificando esas áreas cognitivas en las cuales implica tanto aspectos de atención, comprensión, memoria, lenguaje, estas áreas para que se desarrollen, se requiere del ambiente que tiene el niño, tanto en los aspectos sociales, pero también que esta parte social tenga cierta capacidad, o mejor dicho, cierta iniciativa o toma de decisión para entender qué es el desarrollo de un niño. Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros pacientes, cuando llegan con nosotros, o nuestros niños, cuando llegan, lo primero que dice la mamá es que el niño tiene un problema, ¿sí? Es que el niño no aprende o no se han desarrollado estas áreas. Por lo tanto, ellas no se dan cuenta que el primer factor que involucra para que se desarrollen estas áreas son los aspectos biológicos. El cuidado que la madre tuvo en su desarrollo prenatal. Entonces, si la madre desde un primer momento es consciente de un embarazo, entonces se va a tomar la decisión de qué hacer durante este embarazo, desde una nutrición, desde el aspecto de entender y comprender el vínculo psicoafectivo que tiene que conllevar, y posteriormente entender que cada mes que pasa en esa etapa prenatal es necesario que ella se esté dando cuenta de cómo va su desarrollo, no de un embrión, no de un feto, sino de su hijo. Entonces, desde ese momento, la madre de familia, cuando nosotros empezamos la entrevista, debemos indagar cómo fue esta parte del desarrollo prenatal, para que posteriormente, entonces, nosotros identifiquemos las consecuencias de cuando no se da esta toma de decisión tan asertiva o pensando en el otro, pensando en su hijo. Entonces, las áreas que se van a ir desarrollando desde la etapa prenatal hasta los 7 o 8 años, dependiendo de cuál vamos a hablar. Si hablamos de una memoria sensorial, nosotros conocemos que se inicia en esa etapa prenatal. Si hablamos de una memoria de información, vamos a determinar que el niño empieza a recordar a partir de los 6 años, 7 años. Pero si vamos a analizar una percepción visual, pues determinamos que esta área termina desde su desarrollo a los 9 años. Entonces, todo esto va a implicar que como el niño desarrolla las capacidades cognitivas es un largo recorrido. No decimos, pues de los 7 a los 6 o de los 5 a los 8 desarrolla tal área. Determinamos. Sí fijamos una edad, pero ¿cuál fue el antecedente de cómo fue este desarrollo? Entonces, nosotros como profesionistas de la salud, si también enfocamos nuestras referencias teóricas acerca de este desarrollo biopsicosocial, podremos ir entonces identificando cuáles son los antecedentes y qué consecuencias tienen cuando nuestros niños
no han podido determinar en un proceso de su edad estas capacidades cognitivas. Esa sería mi aportación. ¿Sí? Muy bien, maestra Tere. Claro, creo que eso es muy significativo porque tanto nosotros como papás, como a nivel profesional, tenemos que ser conscientes de que ese desarrollo infantil no inicia pues cuando puede entrar en un nivel preescolar, ¿no? Que es cuando a lo mejor pensamos que ahí va a pasar algunas dificultades y no puede ser desde antes. El buen desarrollo que podamos tener a niveles de la etapa gestacional, ¿sí? Y ahí estamos fungiendo mucho en un buen desarrollo, ¿no? A nivel familiar, ¿sí? A niveles biológicos, como bien lo menciona, dentro de ello está la parte de la alimentación y como personas de un miembro de familia, como papás, tenemos que tener conciencia de esa, como profesionistas tenemos que ir teniendo esos conocimientos e ir explorándolos para ver si algunos de estos factores repercuten en la parte del desarrollo, ¿sí? Yo quisiera también ir mencionando algunos otros elementos dentro de la parte del desarrollo, como las esferas, como bien comentaba, de la parte de la memoria, ¿no? Regularmente nosotros consideramos que hay una memoria, le decimos, no tenemos tan buena memoria, mi pequeño como que se le olvidan las cosas, cuando en realidad pues hay muchos tipos de memorias, hay muchos procesos de memoria, entre ellos, como comentaba, una memoria que tiene relacionada con la parte sensorial, que está muy desarrollada en los primeros meses de vida. Hay otros tipos de memoria como las memorias semánticas, la memoria episódica, las etapas de la memoria, cómo recuperamos información. Y es curioso cómo en la parte infantil no nos acordamos de muchas cosas al año, ¿no? Es difícil, casi imposible que nos acordemos cómo fue nuestro primer año de cumpleaños. Sin embargo, obviamente hay memoria porque identificamos a mamá, identificamos a un miembro de la familia, vemos a un extraño y lloramos porque ya no queremos estar cerca de él. Eso es un tipo de memoria. Vemos un alimento, la mamila, y nos queremos ir hacia ella porque hay un tipo de memoria que nosotros sabemos que eso es bueno para nosotros, u otras cosas no tanto, ¿no? Entonces, sí, esta parte del desarrollo es muy importante tenerla presente. Y otros elementos también entran sobre otras áreas cognitivas, como el desarrollo del lenguaje, qué habilidades podemos tener en cada edad en cuestión de desarrollo del lenguaje, las áreas incluso a niveles de razonamiento, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo, maestra, doctora? Yo creo que cuando estamos hablando de el desarrollo del niño, estamos hablando de cómo las emociones y sus vivencias tienen que ver con el organismo. Existen estos registros, ¿no? El psicoanálisis hablaba respecto a estos registros a nivel corporal, ¿no? En acuerdo con lo que están ustedes planteando, me parece que el niño se va percatando desde lo corporal, ¿no? Sobre todo, abundando un poco con esto que plantea la maestra Teren, ¿no? El niño se percata desde muy temprana, desde la gestación, temprana edad, cuando ya nace, pero desde la gestación misma, se va percatando del vínculo que se comienza a tejer. Y no se diga cuando ya entra en un contacto con el otro, ¿no? Es el otro el que presenta al mundo y el que comienza precisamente a proporcionar esa información de un mundo seguro o inseguro. Entonces ahí empezamos a percatarnos de que el desarrollo, que comienza desde mucho antes de nacer, empieza a volverse más contundente al entrar en el contacto directo con el otro. Recuerdo una frase, ¿no?, que se dice acerca de que nosotros somos a partir del otro. Nosotros nos formamos en la mirada del otro, ¿no? Y es el otro el que nos presenta. Y finalmente es lo que conocemos como el vínculo, ¿no? El vínculo afectivo, tan importante, tan vital en el desarrollo, ¿no? Y que a partir del vínculo
van a emanar muchas cosas, ¿no? Incluso el lenguaje mismo, ¿no? A partir de la palabra del otro, cómo el otro nos presenta en el mundo, también nos está dando la apertura en esta parte simbólica del lenguaje, ¿no? Esa es la gran maravilla, ¿no?, del ser humano, ¿no? Que puede ser a partir de la mirada del otro, ¿no? Háblese que puede ser el padres biológicos o figuras parentales, ¿no? Porque actualmente ya no tan solo decimos que la figura parental es la figura biológica, sino que figuras parentales. El rol lo puede tener cualquier otra persona con estas cualidades, ¿no? Hasta aquí mi aportación. Sí, y con esta parte, sí es bien importante que la madre tome conciencia también de su historia de vida, ¿no? En esa historia de vida que nosotros los terapeutas tenemos que ir orientando para este nuevo descubrimiento. ¿Qué historia tengo desde un primer momento, desde mi propia infancia, de mi adolescencia, juventud, para poder tener esta gran misión de poder contactar a mis hijos? Y es como lo han comentado ustedes, ¿no? El contacto es el primer elemento en donde el niño va a crear ciertas endorfinas que contribuyen a este funcionamiento neurológico. Aunado a esta situación, la madre, por lo tanto, debe desarrollar esa sensibilidad. Se dice que hay una hormona, ¿no? Que la hormona de la oxitocina es la que va a crear el vínculo amoroso con el niño. Pero en nuestra historia como terapeutas o como damos la atención a los niños, nuestros niños que acuden a nosotros a esta atención, muchas veces la madre cuando le preguntamos, ¿usted acaricia a su hijo? ¿Cómo juega con su hijo? ¿Cómo se relaciona con su hijo? Y entonces ellas piensan que relacionarse es hacer deberes de escuela, que relacionarse es darle mandados para que haga y se vuelva responsable. Pero decirle, toca a su hijo, lo acaricia, para establecer este contacto psicoafectivo, la madre dice, pues es que ya creció y no lo necesita. Y en todo tiempo de nuestra vida, nosotros necesitamos de estas caricias. Y entonces estas caricias son las que retroalimentan mi personalidad, mi estabilidad y la que me ayuda a tener una motivación para que pueda yo, en este proceso de mi desarrollo, poder aprender ya en otras áreas académicas. Sí, esa sería mi aportación. Muy bien, maestra. Gracias. Maestra Gaby, ¿iba a comentar algo? Perdón. Sí, adelante. Sí, Eric, fíjate que a mí me gustaría también como establecer algo que es importante. Si bien no hay edades definidas para algunos procesos, ¿no? La maestra Tere mencionaba que no hay como una edad específica y demás. Sin embargo, creo que es muy importante que tanto los padres como los especialistas, como los psicólogos, los psicopedagogos, los docentes, que son una red de apoyo muy importante para nosotros, tengan conciencia de los logros de desarrollo que debe el niño alcanzar en cada etapa, ¿no? Y si bien a lo mejor hay una edad esperada, podemos dar también un tiempo para que se pueda alcanzar ese logro de desarrollo. Pongo un ejemplo, ¿no? El control de esfínteres, que genera como mucha polémica. ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento empezamos? Pero hay un punto importante. Cuando el niño ingresa al preescolar, es una función que ya debe estar regulada, ¿no? Otro punto importante también, el lenguaje. Yo me he encontrado con muchos consultantes que cada vez tardan en adquirir más tiempo el lenguaje y el papá incluso lo ve como normal, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros sepamos que en cada etapa del desarrollo hay logros que el niño tiene que concretar con el apoyo de sus figuras parentales, de su familia. Si ya está escolarizado, también es una parte que contribuye a esos logros de desarrollo, porque eso va a ser vital para distinguir cuándo un niño requiere atención especializada, cuando un niño requiere estimulación que puede ser dada en la casa o ya requiere la asesoría o la guía de especialistas o inclusive, ¿no? Puede ser un punto importante para la detección temprana de algunas alteraciones del desarrollo. Esa sería mi aportación. Gracias, maestra. Bueno, me gustaría sintetizar esta primera parte con 2 puntos, y la primera de ellas es algo muy curioso y significativo, como empezamos hablando algo del desarrollo infantil y nos centramos no en el infante, ¿no? Es decir, en su medio, en la familia, en la alimentación, como decía la doctora, en el otro, qué es lo que hace el otro, le va a ayudar al pequeñito. Entonces,
ese es un elemento muy significativo, ¿no? Como regularmente a nivel social, pues viene siendo la parte de mamá y papá, pero no necesariamente tienen que ser ellos, muchas ocasiones por las dinámicas de trabajo, por la vida que tenemos, ya se hace cargo un abuelito, un tío, un tutor, el padrino, y esos miembros que interactúan con el niño también intervienen y desarrollan estos elementos que comentaba la doctora Elsa, la maestra Tere, ¿no? Entonces, ese sería un punto muy significativo que quisiera rescatar y sintetizar en esta primera parte. Y la segunda, como decía la maestra Gaby, hay tiempos para ello, no son muy rígidos, así como poder decir al minuto tal de los 2 años debe de tener tales cosas, ¿no? Pero sí algunos rangos y sobre todo áreas esenciales que van a ir determinando si hay un buen desarrollo. Y esto creo que nos llevaría a una segunda parte que tendría que ver mucho con la parte de evaluación, ¿no? ¿Cuándo se recomienda evaluar a los niños en relación a su desarrollo? Si creemos que está pasando algo, ¿cómo se lleva a cabo esa evaluación infantil? ¿Qué beneficios tendría el que se evalúe a los niños? Entonces, estas 3 preguntitas también nos guía, creo yo, al segundo paso, al segundo proceso que se tiene a nivel profesional, que también tenemos que manejar como especialistas o que también los papás deben de saber sobre ello, ¿no? Porque como se comentaba, muchos papás dicen, bueno, pues mi hijo tiene problemas de lenguaje, pero yo también cuando era pequeño tenía problemas de lenguaje. Así que no pasa nada. O sea, es decir, se normaliza posiblemente la dificultad que se está presentando. Entonces, en este caso, para los papás, para los docentes incluso que dan clases, para nosotros como profesionistas, qué elementos tenemos que irnos guiando para poder tener más información de esta parte de la evaluación. ¿Quién nos quiere comentar algo, maestras? Doctora. Bueno, a mí me gustaría comenzar. Bueno, adelante, creo adelante. que acá hay un punto importante, yo le llamaría expectativa y realidad, ¿no? Cuando yo hago evaluación o me solicitan evaluación de los niños o adolescentes, la expectativa es que quizá el papá se mantuvo atento a sus características del desarrollo, está siguiendo indicaciones a lo mejor de la escuela, porque el niño está reflejando algunas conductas o síntomas ya muy específicos, o en cierto momento el papá empieza o la mamá empieza a notar alguna diferencia en su conducta y demás, ¿no? Esa sería como la expectativa. ¿Cuál es la realidad? Bueno, si no empieza su evaluación con la psicóloga, lo suspendemos en la guardería, ya no lo recibimos en el maternal, ya no lo recibimos en la escuela, si no trae una evaluación, su hijo a lo mejor va a tener algún tipo de sanción y demás. Lamentablemente, en esas condiciones comúnmente me llegan, ¿no? Cuando ya hay un ultimátum para los papás, porque no han respondido a peticiones previas de las personas con quien ellos se desempeñan en sus entornos escolares, a lo mejor en familiares incluso, ¿no? Entonces creo que aquí es bien importante saber, no todos los niños que van al psicólogo se evalúan, ¿no? No todos los niños también que necesitan un tipo de evaluación, se les hace un proceso largo de evaluación. Es muy importante acá que esas áreas de desarrollo que los niños están desarrollando, como la cognitiva, la emocional, por poner ejemplos en este momento, ¿no? La parte familiar, etcétera, la parte social, etcétera, dependiendo de qué tipo de sintomatología o situaciones se estén presentando, la evaluación también tiene que ser diseñada para que aborde el motivo por el cual se está acercando el niño a una evaluación. ¿Cuándo recomiendo a lo mejor una evaluación para un niño, no? Cuando los papás o en la escuela o alguna persona cercana a su grupo familiar o redes de apoyo incluso, detecten sintomatología específica en los niños. Más adelante vamos a abordar también algunos síntomas específicos, cambios significativos en su desarrollo, inclusive que el chico ya haya alcanzado logros de desarrollo y nuevamente, por ejemplo, retroceda. Es decir, ya controló esfínteres y está presentando nuevamente dificultad para controlarlos, dificultades adaptativas en los contextos donde el niño se desempeña, por ejemplo, en la escuela, con su grupo de compañeros o de pares, como comúnmente le llamamos,
o a veces conflictos con la autoridad, regularmente es con el maestro, con los papás en casa, o problemas conductuales que esté presentando. Todos ellos ya son indicadores de que el niño está pasando por un periodo que puede ser de crisis. Ahorita, como lo mencionaba Seri, estamos en un proceso de contingencia, en un periodo donde hemos tenido que adaptarnos a cosas que no habíamos estado familiarizadas en ninguna circunstancia anterior, que no sabíamos que eso iba a suceder, que quizá mi mamá tiene 74 años y ella dice que en sus 74 años nunca le había tocado algo similar. Yo pensaría en un niño, ¿no? De 8 años, 6 años, que pues nunca le había pasado nada similar, que hemos limitado sus contactos sociales, sus salidas al exterior, su nivel de actividad, el tipo de actividades que realiza, que son posibilidades, es una situación que pueda generar crisis. Y recuerden que en las crisis hay dos momentos importantes, ¿no? El riesgo que corremos efectivamente por todo lo que vivimos, pero también las oportunidades que estamos gestionando entre todos y que para el niño va a ser de suma importancia que las personas más cercanas a él, que serían los padres, a mí también los docentes son una red de apoyo muy importante porque ellos detectan en la escuela cambios, ellos se dan cuenta cuando el niño está mostrando alguna conducta, alguna emoción que no la había presentado con anterioridad, inclusive a veces con mayor exactitud que el propio papá, ¿no? Creo que es importante en este proceso el vínculo del que habla la doctora Elsa, el que habla Tere, ¿no? El apego que se muestra con sus figuras parentales. A través del vínculo yo puedo identificar cómo viene su desarrollo. No es que va más rápido o más lento que mi primo, que mi vecinito, que el hijo de una amiga, no, sino más bien, o sea, qué debe estar haciendo en cada etapa de desarrollo. Yo noto que tiene dificultades significativas en alguna área y a partir de eso solicito el apoyo de un especialista. Creo que eso es bien importante y el especialista definirá la estrategia, si es que reciba psicoterapia, que reciba estimulación, que efectivamente necesita una evaluación psicológica general, una evaluación de desarrollo para poder hacer la segunda parte, y creo que es la más valiosa, que sería la intervención. Hasta acá sería mi participación. Claro, gracias, maestra. Sí, pues precisamente esta parte de tener los conocimientos como profesionistas para saber en qué momento sí evaluamos, en qué momento no, como mencionaba la maestra Gaby, en qué momento me expando yo en aplicación posiblemente de pruebas o en observación, en qué momento no, y sobre todo a nivel familiar, a nivel educativo como los docentes. Lo ideal es una canalización con un especialista para que el especialista vaya determinando esta parte de forma de trabajo, de evaluación, si se sospecha que hay alguna dificultad en su desarrollo, tanto a nivel emocional como cognitivo. Por lo tanto, me vienen otras ideas y quisiera hacer algunas otras preguntas. Y en este caso, precisamente como miembro de la familia, como padre, mamá, algún abuelito que está con respecto a un infante, ¿qué haría ese miembro familiar para ir identificando las dificultades que presentan en el desarrollo sus hijos, sus nietos? ¿Sí? ¿Cómo se puede detectar por parte de un docente que algún niño está presentando dificultades en su desarrollo, especialmente a niveles de aprendizaje escolar, en cuestiones de aprendizaje académico? Y si un niño presenta problemas emocionales, ¿qué características tendría a niveles de comportamiento? ¿Quién quisiera comentar algo con respecto a esto? Yo quisiera aportar al respecto. Fíjese que me viene a la mente, a raíz también del comentario de la maestra Gaby, de cómo es que los padres, cuando consideran que están observando una dificultad, acuden por sí mismos sin ninguna presión escolar. He visto que los padres acuden al proceso terapéutico porque es inevitable para ellos comparar a su hijo, ¿no? Y sobre todo cuando este nivel de logro de las etapas no la están observando. En el caso de los papás que ya tuvieron al hijo mayor, se escucha muy comúnmente que diga, es que mi hijo cuando tenía la edad
del niño que está en cuestión ya caminaba o ya hablaba, ¿no? O sea, como que les resulta inevitable hacer esta comparación. Y si son primerizos, no dejan de observar al vecino, ¿no? al hijo del amigo, ¿no? Y observan que tiene otros logros y dicen, ¿por qué mi hijo no? Y ahí comienza la inquietud de por qué su hijo no. Algo que yo sí, a mí me gusta como platicar con los papás, es como un primer filtro de detección, es observar el jugar. Aquí yo me encanta una cita de un autor que se llama Ricardo Rodulfo, y él comenta, dice, no hay ninguna perturbación que no pase o se espejee por el jugar. Dice, un niño que deja de jugar, dice, a ese niño le pasa algo, ¿no? Porque, bueno, la parte del jugar, lo lúdico, es la característica vital de los niños. Y en el jugar, nosotros observamos muchas cosas, ¿no? Aunado a todo lo que se emplea como instrumentos para hacer evaluaciones más específicas. En el proceso de psicoterapia emocional, el jugar es vital, ¿no? Como pregunta clave yo la tengo en mi entrevista. Oiga, ¿y usted ha visto si su niño sigue jugando? ¿No? ¿Ha dejado de jugar? ¿O a qué juega? Porque hay niños que cambian su forma de jugar, cambian el juego. Y el cambiar el juego o dejar de jugar es un buen indicador para los padres, porque ellos pueden percatarse de lo que su hijo está haciendo. Claro que aquí vamos a estar también atentos de qué tipo de paternidad es la que hay en esa familia, ¿no? Porque hay padres que como habilidad parental son observadores, y hay otros papás que dicen, pues yo creo que sí juega, creo que sí. O sea, no están muy seguros, ¿no? Porque no le han prestado atención. Pero hay papás que dicen sí y ha dejado de jugar. Incluso es hasta una respuesta que la dan de manera espontánea. Ya no es el mismo. Dice, el niño ya no es el mismo. Yo confío mucho en la opinión que tienen los padres, porque cuando son padres que están atentos, ese papá y sobre todo esa intuición que hay cuando hay ese vínculo, esa sintonización con su hijo, se percata de que algo no está bien. No sabe que no funciona, pero sabe que algo no está bien, y así acuden, y yo los he recibido y los escucho. Digo, esta es la parte de la conexión que este papá tiene con su niño. Dice, algo no está bien, ¿no? Sin dejar de lado esto que comentaba la maestra Gaby, que efectivamente, ¿no? Hay papás que llegan a la terapia y dicen, los traigo porque me urge que sea inscrito, ¿no? Pero bueno, el jugar es importante. Sí, maestra Tere, perdón. Sí, voy a hacer una aportación. Adelante, sí. A mí me parece también mega importante, así, que es necesario que todo psicoterapeuta infantil indague las creencias que tienen los papás, ¿no? Lo que decía la maestra Gaby muy acertadamente, esa situación de decir, ¿no? Mi hijo lo observo, o a mí me pasó esto igual y yo me superé así. Ya tienen esa gama de creencias que para ellos es muy común, a lo mejor, pero en la escuela no es común. Y entonces, en cada época o situación que vivimos, se presentan las diversas situaciones de dificultades o ya crisis. Pero un padre debe estar atento, y nosotros como terapeutas debemos de indagar esta parte para obtener esta información. ¿Cómo me comunico con mi hijo? ¿Sí? En esta creencia que yo tengo acerca de cómo se comporta mi hijo, también cómo me comunico. Podemos decir, yo amo a mis hijos, ¿no? Les entrego mi amor. ¿Y de qué hablas con ellos, no? No, es que casi no tengo tiempo de platicar con ellos. Entonces, un factor así esencial es saber qué entienden de la situación de su hijo y cómo han hablado de tal situación con su hijo. El niño también pasa por esa situación, es decir, es que creo que soy diferente, o es que yo no aprendo igual que mis compañeros, o fíjate que me compara la maestra.
y esto el papá pocas veces lo sabe. Entonces, el niño todavía no puede tener esa confianza para externar sus sentimientos, sus emociones, las situaciones de conflicto que viven en la escuela, por este desarrollo que tienen en sus procesos de aprender o en sus procesos también de relacionarse. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Los niños al estar en esta parte de aislamiento, de no convivir con niños de su edad, de salirse fuera de ese grupo familiar, los padres de familia, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Entonces, va a haber una situación de muchas crisis que sí, como dice Gaby, va a ser una gran oportunidad de crecimiento, pero que también van a tener muchas limitantes en los niños. Principalmente hablamos de niños de entre de 6, como dice Gaby, que hay parámetros para que se desarrollen esta argumentación. Entonces, si el padre no se comunica con su hijo, ¿cómo el niño va a poder argumentar, a explicar un concepto o a describir una idea, ¿no? Como lo piden también los programas educativos. Entonces, ahorita los niños, ¿qué están haciendo? ¿Comentando ideas con sus iguales? No. Únicamente están tratando de aprender a través de las explicaciones que ahorita lo va a dar una televisión, pero ¿dónde está donde el niño se va a retroalimentar? Entonces, nuestros niños van a tener esas, a lo mejor, situaciones de cómo poder explicar un argumento, de dar una idea a conocer, y aunado, si los padres no se comunican con sus hijos acerca de una película, no le van a decir, ¿cómo te fue el día de hoy, verdad? Pero vamos a platicar de un cuento, vamos a platicar de, a lo mejor, de un episodio de la televisión que tú estás viendo. Al platicar, el padre le da ese tiempo, y en ese tiempo que le da el padre, el niño se va a empezar a decir, cuento con alguien, ¿sí? Cuento para poder hablar de mi situación, de mis problemas, o mejor ellos ni lo entienden como problemas, ¿verdad? Lo van a entender únicamente como una experiencia. Fíjate que me pasó esto, y el padre lo debe saber escuchar. Cuando llega a la escuela, ¿qué va a pasar con todos estos niños que llevan limitantes en los aspectos también psicosociales? El cómo pertenecer a un grupo secundario que le ayuda también a desarrollar todas esas habilidades, tanto habilidades comunicativas como habilidades sociales. Entonces, es bien importante que estos aspectos los consideremos durante la evaluación, ¿sí? Porque juntamos todas esas ideas y todas conllevan a entender qué pasa ante una situación de un niño. Entonces, si los padres nos explican cómo se han comunicado con sus hijos, qué entiende de la situación de su hijo, y aunado lo que dicen mis compañeras, que sí requerimos cuándo evaluar de manera con ciertos profesionistas o especialistas, perdón, o cuándo hacer una evaluación psicológica, o cuándo hacer una evaluación psicopedagógica. Y todas esas funciones, como dice la maestra Elsa, ¿no? El juego te da muchos elementos de cómo evaluar el aspecto motor, el aspecto de decisión, la propia personalidad. Entonces, estos elementos hay que irlos indagando para conocer las realidades por las cuales el niño está siendo derivado a nuestro servicio. Ese sería mi opinión. Gracias, gracias. Pues podríamos entonces ir comentando que la evaluación requiere no solamente de conocimiento de las pruebas y la calificación como tal, sino también de ir analizando esa interacción que creo que no dejamos de lado, que es muy importante, y dentro de ello, pues una forma también interviene el juego, ¿no? Esa parte de explorar cómo juegan. A mí me gustaría ir tomando lo que ustedes mencionan, e ir señalando que muchas propuestas en psicología tienen su percepción sobre el juego, ¿no? Pero al fin y al cabo lo toman en cuenta, no lo dejan de lado. El psicoanálisis tiene una percepción del juego sobre elementos que tienen que ver con un inconsciente, sobre algunos tipos de trauma, pero les interesa el juego, ¿no? Otras posturas en cuestión de psicología o enfoques también hablan fundamentalmente del juego, y creo que algo muy importante que podamos dar a entender a quien nos está viendo, nos está escuchando, a familias, miembros de la familia, profesionistas, es que la idea de un juego no significa patear una pelota y rompió algo y estaba jugando, ¿no? Sino tiene un elemento muy, muy profundo, como un tema, una secuencia, un orden, a qué juega, con quién juega,
hay lenguaje, no hay lenguaje, se incluyen los miembros de la familia, no se incluyen los miembros de la familia, está aislado a él jugando o va el papá, ingresa y es el enfermo y el niño es el doctor, y sobre todo tener presente que también hay un desarrollo del juego, ¿no? En muchas ocasiones los juegos de reglas son muy difíciles en ciertas edades o son difíciles en algunos trastornos en el neurodesarrollo. Por ejemplo, alguna dificultad como el clásico TDAH, es muy difícil los juegos con reglas, juegos de mesa, es difícil que sigan las reglas, que sigan las instrucciones, pero algunos autores manejan que ese juego es muy complejo, tiene que ver con tipos de juegos un poco más bajos, como el jugar a la casita, jugar a la familia, jugar al que vende cosas. Y como bien nos señalan, algo es muy importante: ¿a qué juegan nuestros pequeños? Eso de qué juegan quiere decir qué ven en nuestra familia, cómo se expresan, qué dicen, qué integrantes tienen, y esta parte de explorar como pues, oye, ¿a qué juegas? ¿Con quién juegas? Ya nos da datos sobre esta parte del desarrollo de nuestro pequeño, que no necesariamente tiene que ver una dificultad cognitiva, pero sí emocional, que puede ser elementos que empiecen a afectar nuestro desarrollo y que sobre todo a veces en la adolescencia causa un gran conflicto a nivel social, a nivel educativo, porque en la infancia hubo algo que no se fue dando como debía de darse, ¿no? Entonces, este juego es esencial y fundamental, y creo yo que hay que quitarnos la idea de un juego se refiere a completamente diversión, caos, algo desorganizado, y no necesariamente es así, tiene que ver mucho con una interacción del niño hacia su medio ambiente o elementos de sus mismas habilidades, incluso intelectuales, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría en cuestiones de la parte de intervención? ¿Cómo se abordaría en esta parte en cuestiones de intervención? Por ejemplo, ¿qué contextos son importantes en psicoterapia infantil para ir abordando el trabajo de algún pequeñito que tenga dificultades en su desarrollo? ¿Cuáles serían los objetivos en la intervención terapéutica, perdón, con algún infante? ¿Y qué modelos de intervención nos encontramos en este trabajo profesional y nos pueden ayudar a ir superando estas dificultades que puedan tener los pequeños? Bueno, desde mi práctica, el objetivo terapéutico pues es trabajar como con lograr la autorregulación, ¿no? Bien sea a nivel familiar y principalmente en el niño, ¿no? El que acude a la terapia, que disfrute su infancia, porque hay situaciones conflictivas que le impiden el disfrute de su jugar, ¿no? Entonces, en el proceso psicoterapéutico es identificar el síntoma, ¿no? Dice, ya el niño nos llega con uno, pero a veces el síntoma que lleva el niño no es de él, ¿no? Decimos, el síntoma, tú eres el portador del síntoma, pero puede ser el síntoma de los padres, ¿no? Pensando en qué ámbitos, ¿no? Estamos ya inmiscuyéndonos. Entonces dice, no eres tú el niño y el problema, ¿no? También tienes relación con otros contextos, la familia, la escuela, ¿no? El sí mismo, el niño y cómo él se está relacionando, porque también ya pone en práctica sus habilidades para relacionarse o no, ya es parte del mundo y el niño interactúa, ¿no? Entonces es como ir identificando estos contextos de relación. La parte como de habilidad terapéutica radica en poder identificar estos contextos. Y yo creo que también ahí nos viene la dificultad, ¿no? Dice, no tan solo trabajamos con el niño, tenemos que trabajar con el adulto porque pues este niño está a cargo de sus papás, ¿no? Y además tenemos que incidir en ese otro contexto, si ese otro contexto es el que está detonando el síntoma. Dice, bueno, ahí también tenemos que incluir a la escuela, ¿no? Lo bonito de todo esto es que si logramos un trabajo y una comunicación más cercana con estos contextos, el beneficiado es el niño, ¿no?
Y bueno, yo como modelo, pues estamos en el enfoque humanista, el modelo, aunque me fascina el psicoanálisis, me encanta el psicoanálisis, pero digo, yo estoy también en la parte gestáltica, ¿no? De ir identificando cómo es esta autorregulación del niño y su ambiente, ¿no? Y que además la gestal infantil es una maravilla, ¿no? Y dentro del campo humanista, pues es un modelo de intervención y no, tampoco desprecio otros modelos de intervención, porque creo yo que lo importante aquí es que beneficia al niño. Finalmente nos interesa el infante, nos interesa que sea feliz, ¿no? Y pues no vamos a ningunear a ningún otro modelo, ¿no? Si otro modelo le está otorgando ese beneficio al niño, adelante, ¿no? Yo en ese soy muy llevadera con los modelos de intervención, ¿no? Entonces, la importancia es el niño y que recobre la felicidad. Yo creo que el objetivo de la terapia es ese. Cuando un niño va a la terapia, el niño se divierte, el niño disfruta otro contexto. Es su conflicto, pero visto desde otra perspectiva. Yo creo que por eso les encanta luego y están pendientes de cuándo es su cita, ¿no? Hasta aquí. Ok, doctora, gracias. Pienso que también, aparte de trabajar con la parte infantil, con la parte del niño, creo que también trabajamos a nivel social, ¿no? Porque ese pequeñito va a tener más adelante una aportación en nuestra sociedad, ¿sí? Un elemento para bien en nosotros o al contrario. Entonces es de suma importancia identificar los pequeñitos que empiecen a tener algunas dificultades en el desarrollo, cómo esas dificultades del desarrollo se pueden ir superando y sobre todo cómo ir trabajando, ¿no? Y por lo tanto, como familia, el poder llevarlo con un especialista y como especialistas que tengamos los conocimientos para ir trabajando, es esencialmente no solamente a manera individual, sino comento a nivel social, para que no cree conflictos a nivel social, porque yo pienso que muchas de las dificultades que estamos teniendo a niveles sociales tienen que ver precisamente con esa parte del desarrollo, desde lo mínimo que puede ser las cuestiones de que vamos en la calle y alguien nos grita algo porque no le pareció, hasta cosas más significativas como actos delictivos. En algunas ocasiones ya hay un elemento biológico, pero en la mayoría de las ocasiones esa infancia, esa persona que faltó que interactuar en su desarrollo, llevó a muchos conflictos en su personalidad, en sus estados emocionales, en sus elementos de conciencia que lleva fundamentalmente a crear conflictos a niveles sociales, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi área, que es la parte de neuropsicología, se manejan algunos estudios en donde hay ciertas áreas para la adquisición de la lectoescritura y que muchas ocasiones la dificultad en la de lectoescritura lleva a una deserción escolar y en algunas ocasiones esa deserción escolar lleva a un trabajo diferente, a actividades diferentes y también a tener compañías no tan buenas, ¿no? Y empiezan entonces ya la parte de las pandillas y poco a poco empieza a agravarse la parte de la situación, cosa que sería muy diferente a lo mejor con un nivel de aprendizaje en la escritura diferente, ¿no? Entonces, sí es muy importante este trabajo de intervención, ¿no? Algunos le llaman tratamiento, corrección, ¿no? Pero lo importante es superar la dificultad para que el pequeñito esté bien, sea feliz, desarrolle habilidades cognitivas que son muy importantes en su vida personal y también social, porque todos nosotros trabajamos a nivel social, incluso ahorita, ¿no? Esto va a llegar a alguien más. Nosotros vamos a beneficiar a alguien más a nivel familiar, a alguien más a nivel profesional, a alguien más dentro de nuestro contexto y que la idea precisamente de que nosotros podamos convivir bien, pues es tener esos conocimientos de poder saber cómo interactuar. Maestras, ¿quién más quiere comentar algo con respecto a la parte de intervención, del tratamiento, de superar las dificultades? Sí, a mí me gustaría comentar también
que yo le llamaría esto un viaje de ida y de vuelta, ¿no? Implica también que que estamos en contacto con los niños, como repetí hace un momento, psicólogos, docentes, psicopedagogos, médicos incluso, podamos tener elementos científicos con un buen sustento para poder identificar esto de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? A través de diversas técnicas, a través de diversos instrumentos, a través de conocimientos esenciales acerca del desarrollo, cuando cuando el niño está presentando algún tipo de alteración, ¿no? Creo que los beneficios son bastante amplios. Yo pensaba también cuál sería el viaje de vuelta, ¿no? Para el niño. Uno, identificación de alteraciones tempranas del desarrollo. Estamos recordando que es una etapa donde se dan los principales cambios, pero también hay mucha flexibilidad en muchos sentidos para los niños y ese tiempo puede ser de mucha utilidad para hacer la intervención. Otro punto importante también es detectar si hay algunos problemas, situaciones que requieren el apoyo de otros especialistas, ¿no? Como los neurólogos, los psiquiatras, los neuropediatras, el área que trabajas, doctor Eric, que a mí se me hace fundamental y creo que valdría la pena también estar muy sensible a la parte de la neuropsicología, que tiene tantos aportes y tanta trascendencia al momento de la intervención. Otro punto fundamental es favorecer la adaptación a sus entornos cotidianos, ¿no? A la escuela, a su familia, a su medio social, como lo mencionabas ahorita, o inclusive en estos momentos, ¿no? Cómo dar soporte en situaciones de crisis inesperadas y que además no están dependiendo de nosotros, son totalmente ajenas a nosotros, pero que nos afectan directamente, ¿no? Y creo también que hay un punto importante, en la medida que se haga un buen diagnóstico y una adecuada intervención, disminuimos la posibilidad, como ya lo mencionaba el doctor Eric hace un momento, de que en la adolescencia o en la juventud se desarrollen trastornos graves de personalidad, a nivel conductual, a nivel del estado de ánimo, etcétera, porque se hizo una intervención temprana, ¿no? Oportuna, y que además los papás se comprometieron en este proceso. El trabajo con los padres es fundamental porque, bueno, él es quien lo lleva a terapia, él es el que paga el proceso de la terapia, él es quien acompaña en la casa, en la escuela, el que enlaza con otros, a lo mejor con el docente, con otros actores en este proceso de la intervención, y es muy importante que se mantenga comprometido también con el proceso de la terapia, y creo que el juego es el lenguaje común para todos los terapeutas que nos dedicamos a dar intervención para los niños. Gracias, maestra Gaby. A mí me gustaría dar Sí, Tere, sí, adelante. Y como englobando esos aspectos. Toda intervención empieza desde la parte de indagar, porque estamos en contacto con los padres de familia, el cómo han considerado la situación de sus hijos. Entonces, en esa intervención, si nosotros realizamos una evaluación en base, como dice Gaby, a estos fundamentos teóricos del desarrollo, considero con Elsa, no casándome con una corriente, pero sí considerando en mi diagnóstico qué es lo que voy a intervenir. En esas diversas estrategias terapéuticas infantiles o en esas estrategias cognitivas que van a ayudar a desarrollar estas capacidades cognitivas que mi niño aporta ciertas limitantes, pero también ciertas fortalezas. Una zona de desarrollo que trae el niño que se debe de respetar como todo buen psicoterapeuta, ¿sí? Y en esta situación ir conociendo también esta parte de su adaptación social. Yo entiendo la psicoterapia también como una forma preventiva por las situaciones que ustedes comentan. Si hacemos una intervención específica y en el acompañamiento con los padres, determinando si también los padres necesitan de una orientación o de una psicoterapia para poder entonces trabajar en conjunto. Aunado a eso, nosotros como psicoterapeutas o que atendemos niños, podemos determinar que debemos trabajar de manera interdisciplinaria con los diversos especialistas, pero con los docentes de grupo. El primer grupo de apoyo que tiene el niño, ¿quién es? La docente. Entonces también entra ahí nuestra función en el acompañamiento educativo y nosotros podemos dar recomendaciones de qué hacer la docente con
con nuestros niños que van a consulta. Entonces, si nosotros estamos trabajando padres, docentes, hacemos esa triangulación y esa circularidad de información para poder hacer nuestra intervención. Entonces, trabajamos en conjunto y el niño se siente en ese acompañamiento. Y es cierto, como dice Elsa, ¿no? Algunas veces los niños están tan felices porque han encontrado un apoyo en el terapeuta, han encontrado un colchoncito en nosotros, ¿no? Entonces, a los que les interesa estudiar esta gama de información, pues no nada más quedarnos con un área de estudio de la psicología, ¿no? Sino irnos especializando en diferentes enfoques, con diferentes situaciones, pero ir haciendo el mejor trabajo. Porque un trabajo que se realiza de manera en que pensemos integralmente docentes, padres, podemos entonces ir generando que el niño también identifique sus fortalezas y que diga, yo puedo hacer esto o voy haciendo esto mejor, ¿sí? Voy logrando esto, y ese es un motivo por el cual el niño hace cambios, desde la parte personal como la parte cognitiva y la parte social. Entonces, cualquier intervención debe de ser acompañada de nuestras tres áreas. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, maestra Tere. Bueno, me gustaría que fuéramos finalizando con una síntesis que creo que lo que fuimos platicando durante este conversatorio se fue resaltando, se fue profundizando dentro de los puntos claves, pero me gustaría que cada quien de ustedes manejara algunos puntos claves que tenemos como profesionistas o que debe de tener un terapeuta infantil para ir trabajando esta parte en el desarrollo infantil. ¿Cuáles podríamos resaltar como puntos claves, por favor? ¿Quién quisiera ir dando sus conclusiones con respecto a este tema? Empiezo, ¿no? Yo creo ya como para ir ya concluyendo, creo que trabajar con la infancia también nos conecta con la infancia. Para trabajar con niños es porque amamos este trabajo con los niños. Tener una mirada con respecto al jugar, ¿no? Porque si tenemos esa mirada y la facilitamos, estamos ofreciéndole al niño la posibilidad de elaborar todos sus conflictos, ¿no? Poder sobrellevarlos, presentando ese mundo tan lindo, ¿no? El jugar para mí es indispensable. Y yo sí quisiera compartirles una frase no tan larga, pero de un autor que de verdad yo lo admiro mucho por su inigualable amor a la infancia, ¿no? Es un autor que se llama Janusz Korczak, y yo finalizaría con esto que él comentó, y dice, y va muy ad hoc con lo que comentaba doctor Eric respecto al hecho de cómo también esto va dirigido a lo social, ¿no? Dice, los niños son personas cuyas almas contienen la semilla de todas las ideas y emociones que poseemos. Hay que orientar con delicadeza el crecimiento de esas semillas. De esa manera yo concluyo. Gracias. Gracias, doctora. Creo que esta frase, como hay algunas otras muy significativas, requieren un silencio y un análisis, porque no solamente son palabras por palabras, ¿no? Sino tienen un significado significativo, y esperemos que lo analicemos con más calma, con más detalle, porque es muy, muy, muy bonita la frase, y de reflexión sobre todo. Gracias, doctora. Maestra Gaby. Bueno, creo que hay tres aspectos fundamentales que un terapeuta infantil es importante que tenga, ¿no? Es un conocedor de la psicología del desarrollo de los niños y de los adolescentes, y que además tiene metodologías específicas para la detección, la intervención y el seguimiento de los casos. Como lo menciona la maestra Tere, hay áreas específicas dentro de la psicología infantil, y que seguramente con la experiencia que tenemos, la formación profesional previa que tenemos, podemos ir enfocando hacia ciertas áreas de especialización. Y una muy importante que también ya tocó la doctora Elsa, ¿no? Trabajar nuestra propia historia del niño, de nuestro propio niño,
de nuestro propio adolescente, que a la par en la maestría, hablando de que todos tenemos la maestría en psicoterapia y desarrollo infantil, se va trabajando desde una historia de vida propia y un proceso vivencial que facilita mucho más la intervención con el niño y el ser sensible a las diversas problemáticas que presentan. Y bueno, finalmente agregaría la parte psicoeducativa, ¿no? Es muy importante informarle a los demás en un lenguaje que entiendan, que ellos puedan como tomar en cuenta todas esas cosas que como terapeutas sabemos y a veces pensamos que todos lo saben porque son muy simples, son muy fáciles, pero que cuando los terapeutas nos detenemos a explicarle a alguien más en la sesión, en una plática, en una entrevista, algunas situaciones como las que hablamos el día de hoy, creo que eso es bien importante porque viene este impacto social que mencionabas ya, Eri. Entonces creo que esos serían los factores fundamentales a resaltar en los terapeutas infantiles. Muchas gracias, maestra Gaby. ¿Y Tere? Pues bueno, esta frase a mí me parece interesante, que todo terapeuta es sensible, como dice Gaby, pero que también ame su trabajo, que al amar ese trabajo puede contactar, empatizar y sobre todo creer que todo niño que nos requiere y que nosotros entendamos sus necesidades, estamos formando a seres humanos en este desarrollo de su ser como ser persona. Y esto nos va a ayudar mucho a toda la parte preventiva. Si hay infancias felices, habrá adultos felices. Pero si hay niños que aprendieron de sus limitantes, hay adultos con más fortalezas para entender a los demás y entender realidades. Con eso yo terminaría. Gracias. Gracias, maestra Tere. Bueno, pues por mi parte podría comentar que lo que debe de estar dentro de un terapeuta infantil, pues uno es un crecimiento personal al adquirir los conocimientos e ir teniendo una parte de crecimiento personal que también va a la par sobre, como bien señalan, un amor por hacer algo y dedicarnos a algo y que nos guste hacer algo con un objetivo de cambiar vidas en lo individual, como se comentaba durante este conversatorio, que el pequeñito empiece a ser más feliz, pero también ir cambiando elementos sociales, ¿sí? A partir de una familia, a partir de una colonia, a partir de un municipio, y que se vaya haciendo un cambio de manera muy, muy significativo. Por lo tanto, también podemos ir aprovechando este tiempo para hacer la invitación a poder asistir a la maestría de la Carl Rogers, que es en desarrollo y psicoterapia infantil, donde nosotros somos unos de los muchos maestros que hay que van aportando todos estos conocimientos, y como comentaba, la idea de estos conocimientos pues es para que aquellas personas que quieran trabajar en esta parte de terapia infantil, que trabajan y necesitan conocimientos para ir perfeccionando su trabajo, que ellos mismos vayan creciendo a nivel profesional, que se vayan cambiando vidas al individual y lo social, pues con mucho gusto los esperamos, nos veremos por ahí. Y también quien hizo favor de estar viéndonos y observándonos, les pueda servir esta información para acercarse a algún profesionista y que se empiece a trabajar con su pequeño y ver si en realidad hay una dificultad o en realidad no está pasando nada, ¿no? Es decir, somos parte del desarrollo que estamos presentando. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, les agradezco su tiempo y esperemos vernos pronto físicamente. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Eric, por este conversatorio muy bonito. Les agradezco mucho. Gracias. A ustedes. Pues muchas gracias y sí, ojalá se repita pronto. Buena tarde. Sí, ojalá, estaría muy bien. Otros temas importantes. Ok, hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego.